En nuestro torneo local han pasado fichajes que quedaron en la memoria de los hinchas por su carisma, entrega y sobre todo buen fútbol. Lamentablemente, por la falta de competitividad y presupuesto de los clubes peruanos, muchos de estos jugadores terminan yéndose rápidamente ante ofertas de equipos pertenecientes a ligas más fuertes. Aunque bueno, lo de Cristian Cueva con Emelec todavía no lo entiendo. Pero ya habrá momento para hablar del Chato, porque hoy nos vamos a enfocar en 3 jugadores que tuvieron un reciente paso por el poderoso fútbol peruano, 3 futbolistas que se ganaron un lugar en el corazón del hincha, 3 extranjeros que, tras lucharla durante toda su carrera, usaron a 2 de los principales clubes peruanos como trampolín para llegar a nada más y nada menos que al Fluminense de Brasil, equipo que está a punto de disputar la primera edición del Mundial de Clubes. Primero hablemos de Ignacio da Silva Oliveira, Nacho da Silva para los Friends. En Brasil, da Silva no era un jugador que hiciera mucho ruido, pues en un país donde aprenden a jugar fútbol desde la placenta es difícil destacar. Sin embargo, la perseverancia lo ha llevado a donde se encuentra ahora. Da Silva empezó en la Serie D, lo que sería equivalente a una cuarta división, en la Asociação Esportiva Sociedade Unida, también conocida como ASU. ASU. Luego llegaría al Bahía, club con el que debutó en primera división el año 2018, pero sería cedido en 2020 a un equipo de la Serie B, e incluso tuvo un paso por el conocido Chapecoense. Pero en 2022 Nachito regresaría a un descendido Bahía para volverlo a la gloria, consiguiendo el ascenso. Lo que no sabía da Silva es que esa temporada un equipo con el nombre de una marca de cerveza le había puesto la mira, como un pedido exclusivo de su compatriota Thiago Núñez. Es así como da Silva llegaba a su lugar en el mundo, Sporting Cristal. Se podría decir que los cerveceros son el club peruano al que mejor le ha ido con los brasileños, tienen a uno de ídolo incluso, por lo que las expectativas eran buenas. Pero da Silva se encargó de subir la vara cuando hablamos de defensores en el torneo local. Imponiendo su privilegiado físico de 1,92 m, Ignacio combinaba la técnica para quitar balones, barrerse y su buena lectura del juego rival con una salida limpia y un juego aéreo letal. Pero sobre todo el hincha rimense le reconoce dejar todo en cada jugada, siendo el salvavidas de Cristal en innumerables ocasiones. Da Silva realizó actuaciones memorables en Copa Libertadores, tales como contra River y contra Fluminense, partido que le valió el estar en la órbita del Flu, pero para llegar a ese capítulo faltaría un tiempito más. Al terminar la temporada 2023, tanto la U como Alianza levantaron su interés por el zaguero celeste, pero Cristal lograría mantener a Ignacio para el 2024. Teniendo el central más regular del campeonato, ficharían a Santiago González, Martín Cauterucho y volverían a confiar en su suerte con los brasileños, consiguiendo el préstamo de Gustavo Casonati. Pese a que Cristal no campeonó dicho torneo, el equipo de scouting estaba realizando bien su trabajo, pues estos 3 nuevos refuerzos también dieron el nivel esperado, siendo Cauterucho el goleador de la liga con diferencia, Santiago González uno de los mejores jugadores del campeonato y Casonati la actitud que le hacía falta al medio campo de Cristal. Parecía que otra vez los celestes construían un buen proyecto. Y digo parecía porque las contrataciones de este año... Bueno, sigamos. Es curioso porque la debacle de Sporting Cristal justo empezó luego de la salida de Ignacio, porque sí, a mitad de la temporada 2024, el Fluminense se convenció de fichar al defensor por la suma de $2.2 millones, haciéndose dueño del 80% del pase. Si bien Ignacio en su primera temporada no gozó de regularidad, este 2025 se le ha considerado mucho más, pues es difícil disputar un puesto con Thiago Silva, pero el DT del Flu sabe que el astro brasileño ya se encuentra en el ocaso de su carrera, por lo cual la posibilidad de que da Silva termine asumiendo la titularidad por completo cada vez se hace más fuerte. Da Silva, en el rápido paso que tuvo por Cristal, se ganó el corazón de los hinchas rimenses, quienes aún sufren su partida, más aún cuando su reemplazo es Franco Romero. Pero celestes, siéntanse felices por Ignacio. Pasó de ser un jugador nada reconocido en su nación a estar jugando en el penúltimo campeón de la Copa Libertadores. El siguiente jugador del que hablaremos es de Juan Pablo Freites. Formado en las inferiores de Newell's Old Boys, Freites debutaría con el mismo club el año 2019. Para el año 2021 sería cedido a Independiente de Rivadavia, jugando la Primera B, y en la temporada 2023 fue cedido a Unión La Calera de Chile.
Más que por talento natural, Freites sorprendió en tienda blanquiazul debido a su rendimiento físico y a las métricas a favor que lo posicionaban como un jugador indicado para el proyecto de Alejandro Restrepo. Juan Pablo inició en la posición de stopper por izquierda, donde destacaba por su buen juego aéreo, portento físico y pase largo con la zurda. Sobre todo creó una asociación interesante con Kevin Serna, siendo Freites un lanzador de balones, mientras que el extremo colombiano aprovechaba su velocidad para llegar a los mismos. Pero debido al bajo rendimiento de Yamir Darrigo en la posición de carrilero, Restrepo se vio obligado a subir a Freites para que asuma el rol. Y es en este lugar del campo donde destacó por ser un jugador explosivo, difícil de frenar en el choque, también siendo influyente en el ataque blanquiazul. Alianza Lima se enfrentaría a Fluminense en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. En ambos partidos Freites rindió, pero sobre todo en el encuentro disputado en el Maracaná, donde Juan Pablo se cansó de recortar, dejando en ficha a los jugadores del Flu. Si bien los íntimos no ganaron y fueron eliminados de cualquier competencia internacional, este partido le valió al argentino estar en el radar del tricolor, como también de otros clubes que consultaron por él. Ante la demanda que había generado el defensa convertido en carrilero, Alianza no dudó en hacerse dueño del pase del jugador, pagando $700,000 al Newell's Old Boys. Pese a que en la campaña 2024 casi todos los fichajes aliancistas fueron juzgados, Freites fue de los más defendidos por el hincha blanquiazul, pues siempre salía muerto del terreno de juego, y a su vez le tocó asumir una posición que no le correspondía. Los rumores que relacionaban al jugador con una posible venta antes de empezar la temporada 2025 se hicieron realidad. Fluminense tocó la puerta de Alianza y compró a Juan Pablo Freites por la jugosa cifra de $2.3 millones, lo cual significó una ganancia de 1.6 millones de verdes para el club íntimo si restamos el precio de su compra. Si bien el cambio de la liga peruana al Brasileirao le pasó factura al inicio, Freites ha logrado consolidarse en la saga central junto a Thiago Silva y en ocasiones le ha tocado defender al lado de Ignacio. Alianza Lima continúa siendo dueño del 30% del pase por si existe una futura venta, y teniendo en cuenta que el defensor tiene 25 años, esto es muy probable. Y por último, hablaremos de Kevin Serna. Si bien en el orden cronológico debería estar primero por orden de llegada al Flu, a Serna lo he dejado al final por dos razones. Por su sorprendente recorrido para llegar a donde está y porque de los tres es el que más ha destacado en el conjunto tricolor, incluso llegando a ser una de las estrellas del equipo. Serna comenzó su carrera en las categorías juveniles del Deportivo Tolima. A la edad de 20 años dejaría su natal Colombia para conseguir su sueño en Portugal, precisamente en el desconocido equipo Perafita FC, ubicado en la ciudad de Porto. Junto a otro grupo de jóvenes talentos, a Serna se le prometió un proyecto de un equipo que aspiraba a profesionalizarse, pero eso nunca llegó, transformando su instancia en Portugal en un caos. Pues al no tener contratos profesionales, los jugadores no tenían cómo solventar sus gastos ni su alimentación. Es ahí donde Serna, a la par de continuar jugando torneos amateurs, con la fe de que algún agente lo reclute, desarrollaba trabajos como vendedor de libros, chatarrero y mozo. Hasta que el Sportivo Luqueño de Paraguay solicitó un jugador perteneciente al Perafita FC. El agente encargado del proyecto decidió mandar a Serna, y así el atacante comenzó su travesía en el fútbol profesional. En Sportivo Luqueño Kevin logró destacar, pero la dirigencia quería un jugador con mayor experiencia antes que a él. Felizmente el colombiano logró cambiar de manager y con su nuevo agente, el jugador tendría la dicha de trasladar su fútbol a tierras peruanas. El Club Cultural Santa Rosa, conocido hoy como Los Chancas, se hizo de los servicios del atacante para jugar segunda división. Rápidamente Serna se llevó de encuentro cualquier marcador que se le atravesara, sobre todo por ese cambio de ritmo y velocidad casi imposible de equiparar, e incluso con este club eliminaría a Alianza Lima de la extinta y poco recordada Copa Bicentenario. Serna levantó el interés de diferentes clubes de Liga 1, pero el equipo que se hizo con sus servicios fue la Asociación Deportiva Tarma. Con los tarmeños y aclimatándose a la altura de la zona, Serna se volvió una gacela, imparable de detener en carrera, letal en el 1 versus 1 y con gran aportación de gol. Incluso dejó un golazo que le valió el mejor gol del campeonato, donde se alucinó Maradona frente a Inglaterra y eludió rivales desde el medio campo.
Tras una temporada de altísimo nivel y luego de un partido donde Richie Lagos no pudo atrapar ni a su sombra, Kevin Serna levantaría el interés de Tienda Íntima. Pero en el camino se impondría a Sporting Cristal, quienes ya tenían un acuerdo con el jugador y era cuestión de firmar. Pero tras una llamadita de Hernán Barcos y un aumento de ceros en el contrato, finalmente Serna preferiría la victoria sobre el Rimac. Asimismo adquiriría la nacionalidad peruana para no ocupar cupo de extranjero. Con Alianza Lima, Serna no demoraría en hacer gala de su talento, dejando en su presentación jugadas dignas de un loquito R3 en el FIFA. Asimismo, en el arranque del torneo fue determinante, pues cuando el equipo de Restrepo no funcionaba de manera adecuada, el plan B era simple: pasársela a Serna. Esta demostración de nivel, combinada con su sencillez y humildad, hicieron que Kevin se volviera prácticamente un jugador de culto para los hinchas grones, pero lo mejor estaría por llegar. Como los dos anteriores futbolistas mencionados, Serna también se enfrentaría al Fluminense, pero él literalmente hizo temblar al cuadro tricolor. En el partido disputado en Matute, el colombiano anotaría un gol que tiraría todo el estadio abajo, como también fue la mayor carta de ataque en todo el encuentro. Y en el partido disputado en Maracaná, de nuevo sería Serna la figura de los blanquiazules, haciendo derroche de su magia, velocidad y anotando un golazo de volea que daría la clasificación momentánea a los íntimos para octavos de Libertadores. Lamentablemente para los intereses aliancistas, Marcelo recordaría que fue lateral del Real Madrid y frotaría la lámpara, y finalmente el Flu remontaría el marcador. Kevin Serna terminaría el partido derramando lágrimas y arrodillado, sin saber que ese mismo campo dentro de poco lo vería triunfar. Dos partidos donde puso a los defensores del Flu a bailar salsa eran motivos suficientes para que el cuadro verde granate mandara su oferta por el atacante, desembolsando alrededor de $3 millones para pagar su cláusula de rescisión, quedándose el conjunto íntimo con el 30% de su pase. En tierras cariocas, el comienzo de Serna no podría haber sido mejor, disputando minutos ante Palmeiras, donde se le notó totalmente cómodo e incluso otorgó una asistencia para el gol de su compatriota John Arias. Pero el momento cumbre para Serna llegaría en la última fecha del Brasileirão 2024, donde al mismo Palmeiras le anotaría un gol que significaría el salvar la categoría y también la clasificación a la Copa Sudamericana. Esta temporada Serna la sigue descosiendo con el Flu, siendo el segundo goleador del equipo solo por detrás de Germán Cano, y con una selección colombiana próxima a disputar el Mundial 2026, no cabe duda que aprovechará el Mundial de Clubes para sorprender a Néstor Lorenzo y que finalmente lo convoque a la selección. Estos tres jugadores son ejemplo de dedicación, esfuerzo y profesionalismo, mismas cualidades que les permitieron ganarse el aprecio de los hinchas de sus respectivos equipos. A su vez, los fichajes y ventas de los mismos reflejan una buena gestión de los clubes, pues tanto Cristal como Alianza son dueños de un porcentaje por si se produce una futura venta. Posibilidad que se acrecienta más, porque un torneo de tal magnitud es una vitrina para exponer el talento de estos tres jugadores en todo el mundo. E incluso más teniendo en cuenta que su partido debut es contra el Borussia Dortmund. Aunque parezca una tontería, la presencia de estos tres jugadores en el Mundial de Clubes también ayuda al torneo local, pues si clubes se interesan en el rendimiento de Ignacio, Freites o Serna, se darán cuenta que sus últimas experiencias antes del Flu fueron en el torneo peruano, abriéndoles un mercado que seguramente no tenían en cuenta. Pues si bien nuestra liga no es la más atractiva de ver para ojos extranjeros, hay ciertos baluartes tanto nacionales como nacionalizados o extranjeros que pueden rendir en otras competiciones sudamericanas. Para finalizar, el equipo de línea de 5 le desea el éxito a estos tres jugadores que lucharon en tierras peruanas para llegar a donde están ahora. Pues eso es lo lindo del fútbol, los giros de trama y las oportunidades que aparecen en el camino, demostrando que un día puedes estar en la poderosísima Liga 1 y al día siguiente en el Mundial de Clubes.